¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, El Mundo Según Chris. Otra semana más aquí con ustedes. Y esta semana, como ya es costumbre, estaré yo solo. Pero eso no le quita el mérito. Vaya, llegamos a la mitad del año consecutivo. Llevamos con 27 episodios consecutivos del podcast. Ya medio año, güey. Sin fallar un solo día y estando aquí dándoles algo que posiblemente les puede gustar, posiblemente no, así que es un logro, güey, este pedo. El que, pues que día a día gente escuche esto, que lo compartan, o simplemente que si recibo una mentada de madre o algo, güey, pues ya es ganancia porque se están tomando el tiempo, pues de escuchar lo que tengo que decir, así sea bueno o sea una pendejada, güey. Esto es algo que me gusta hacer y no lo cambiaría por nada, güey. Pero bueno, esta semana quiero hablar de algo que me pareció muy interesante y ya desde hace tiempo quería hablar de esto. Ya lo he mencionado en varios episodios aquí en el podcast. Yo soy un seguidor del anime de Attack on Titan o Ataque a los Titanes, como sea que le quieras llamar. Pero hace una o tal vez 2 semanas cuando se estaba estrenando el tercer episodio de su cuarta temporada, me vino a la mente de ¿por qué es tan popular este anime, güey? ¿Qué es lo que lo hace especial hoy en día? ¿Qué es lo que... Vaya, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la magia de Shingeki no Kyojin que lo hace resaltar entre todos los demás? Y pues, ¿qué pasó? Me di a la tarea de investigar. Y pues vaya, güey, me terminé dando cuenta de una o dos cosas que tal vez pues nos podrían servir a todos. Primero que nada, vamos a entrar en algo de contexto súper básico. Attack on Titan o Shingeki no Kyojin es un manga del género shonen. Fue creado por Hayame Isayama en el 2009. En los mangas o en los cómics japoneses, el género shonen es básicamente un género dedicado a la acción. O sea, casi siempre hay un hombre como protagonista en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en Dragon Ball está Naruto. Ay, oye, este pendejo, güey. No mames, no, la cagué, güey. En Dragon Ball está Goku, en Naruto, pues está Naruto Uzumaki, güey. En los Caballeros del Zodiaco está Seiya, en Bleach está Ichigo Kurosaki, güey. En Pokémon tenemos a Ash, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, la serie y el manga tratan que un pequeño porcentaje de la población de la humanidad está viviendo, digamos, en alrededor de una muralla pues en ciudades, en comunidades pequeñas, digamos marginadas. Pues ya dije, estas ciudades están rodeadas por murallas más altas. De ahorita los muros miden a 50 metros, pero estas murallas están como una línea de defensa para defenderse de los titanes. Lo curioso es que la ciudad no ha visto ningún titán en más de 100 años. Hay una paz, digamos, en toda la isla Paraíso, que ahí es donde se desarrolla, donde ningún titán ha traspasado las murallas, ni se ha visto ninguno, ni nada. Entonces, de cierta forma parece la típica historia postapocalíptica donde todos tienen que resguardarse de los grandes peligros, algo así como en The Walking Dead, como con los caminantes, o en la película de Un lugar en silencio con los aliens. Bueno, más o menos por ahí va el asunto. Ahora, yo les he recomendado verlo y sin querer se me ha escapado uno que otro spoiler de esta hora, hablando en episodios anteriores, que son spoilers que no tienen tanto valor, digamos. Pero a lo que voy, ¿qué es lo que hace especial a esta obra, güey? Al menos para mí, esta obra me engancha simplemente por la hipnosis. Yo la empecé a seguir anime. Es de los primeros animes que sigo desde su primer fecha de emisión. La primera temporada fueron 24 episodios, si no mal no recuerdo, allá por 2013. Y tuvieron que pasar 4 años, güey. 4 años hasta una segunda temporada en 2017.
Y hasta el día de hoy es de los pocos animes que he seguido desde su fecha de emisión original. Lo que te termina atrapando es lo que sucede en los primeros 10 minutos del primer episodio del anime, no tanto del manga. Aunque en el manga también es buenísimo, pero en el anime engloba un todo, es increíble todo lo que tiene. Tienes unos excelentes dibujos, una gran animación, grandes voces, un soundtrack que te hace sentir emoción, que te estresa, te hace sentirte como si de verdad estuvieras dentro de la obra. Tiene violencia de lo más gráfica que a mí en lo personal me viene gustando un chingo, güey. Están los momentos de suspenso y de miedo súper cabrón. Simplemente con el primer episodio tiene suficiente para engancharte o para saber qué es lo que viene después. Te quedas deseando con más y más. Dicho esto, ¿por qué es tan popular? Es que no es una pregunta tampoco tan sencilla, pero aquí quiero intentar exponer al menos lo que hizo que fuera popular, digamos, el desencadenante de su éxito. Para empezar, el manga de Shingeki no Kyojin es proveniente de Japón. Entonces, en Japón, desde hace un chingo de años, existe una revista llamada Shonen Jump. Bueno, en esta revista es inmensamente popular allá en todo el país de Japón. ¿Por qué? Porque esta revista es la que ha puesto, digamos, en el mapa a grandes obras y adaptaciones de lo que es el anime. Esta revista es la que dio nacimiento a One Piece, a Naruto, a Dragon Ball, por mencionar algunas. Es por esta revista que se conocen estas obras muy queridas por todos y que hoy por hoy tienen un gran peso no solo en la cultura oriental, sino en la cultura pop occidental. Bueno, lo que pasa es que Shingeki no Kyojin trata de debutar en esta revista, pero en un primer momento esta revista, digamos, rechaza la idea del mangaka porque tenía ideas, digamos, muy revolucionarias, si se le quiere ver, argumentando los editores que era una premisa bastante fantasiosa y fuera de lo común. Entonces la editorial Shonen Jump deja ir a Hayami Isayama con Attack on Titan. Y pues ya conocemos el final. Pues ya sabemos cómo favoreció, digamos, esta negación de la revista Shonen Jump, así se llama, lo ha llevado a ser el manga, considerado el mejor manga de todos los tiempos. Si bien la obra no tiene una narrativa tan oriental, o sea, no se centra en ninjas o en artes marciales, digamos, en algo más fantasioso, pero a la vez algo que se ve en productos del mercado americano y europeo. Que esto fue uno de los principales motivos que pasó para que el mismo manga fuera despreciado por la revista Shonen Jump. ¿Por qué? Porque no solo el anime, sino el manga tiene un estilo, digamos, muy americanizado, por decirlo de alguna manera, porque toma muchos elementos de lo que pasa en cómics de Marvel, de DC. Vaya, no solo toma las peleas y los putazos, sino que también se involucra mucho en el desarrollo de personajes, en el conflicto interno, no solo en putazos y más putazos, sino que también abarcan discusiones, cómo hacer evolucionar un personaje, más allá de la animación hecha por el estudio WIT en sus primeras 3 temporadas, que ahorita la cuarta y última está siendo adaptada por Estudio Mapa, que está haciendo un excelente trabajo. Más que nada de eso, Shingeki no Kyojin tiene poco o nada que ver con el estilo visual de un shonen, digamos, del status quo. Digamos, una historia algo lineal, algo más fácil de digerir, sin tantos nudos y enredos con las cosas de la historia. Por situaciones, en los shonen, digamos, Naruto, se identifican con situaciones más cotidianas, con algo más humor, que es por eso que mucha gente al ver un anime siempre se queja, que siempre es lo mismo en cualquier shonen, digamos, siempre tienes al mismo protagonista que no tiene aspiraciones, que todo el mundo odia y desprecia de la nada, y
Después de un boom, es elegido o es parte de una leyenda antigua y eso debe salvar al planeta de su destrucción. Eh, con un poder que ni siquiera él tenía idea, le dan un power up mega cabrón. Siempre va por ese tipo de historias, digamos, que no evolucionan, no innovan en sus argumentos con su sinopsis. Pues siempre va por ese estilo. Claro que siempre va y viene acompañado de acción pura y a veces demasiado cruda, pero Attack on Titan o Shingeki no Kyojin no tiene, no tiene situaciones de humor. Prácticamente es un humor frío, casi no hay risas ni nada de eso. Hasta yo diría que es de un estilo más gótico, se centra mucho en temas de la desilusión, la depresión, las pérdidas, el enojo, y siempre se mantiene una atmósfera muy pesada, muy sombría y muy fría, porque nos centramos en un universo bélico, en una guerra interna y externa en el que todos los personajes que vamos viendo están involucrados, donde prácticamente nunca descansan y el humor, por lo mismo que están en algo bélico, están en enfrentamientos, es lo que hace que se destaque, que sea muy realista, que el humor que está ausente es lo mejor. Y por esto mismo, por la falta de humor, creo yo que ha sido muy destacada y tiene, no por nada Shingeki no Kyojin tiene el episodio mejor puntuado en IMDb. Nada más date cuenta. Attack on Titan ha sobrepasado a series, eh, por decir, ha ido más lejos en episodios que Game of Thrones o Breaking Bad, siendo Attack on Titan la única serie en todo IMDb en tener un episodio con un absoluto 10, un 10 de 10. Una caricatura, una serie animada, como le guste llamar, que tenga un episodio 10 de 10 y que pueda competir al tú por tú con series como Breaking Bad o como Game of Thrones ya es otro pedo. Nada más contextualizando, la historia de Breaking Bad es increíble, es inmensa. Todo el desarrollo de personajes que mucha gente, muchos expertos más que nada han dicho que Breaking Bad es un western contemporáneo. ¿Por qué? Porque ves a los protagonistas en un callejón sin salida, digámosle, y al final se las ingenian para hacer todo este pedo. Sobre Game of Thrones, les seré sincero, nunca lo he visto, no es algo que me llame mucho la atención, nunca le di la oportunidad. Bueno, continuando. Y si bien Shingeki no Kyojin, más bien, el manga es originalmente de Japón, igual que su mangaka, dibujante, ilustrador. Digamos, no toma los elementos básicos de la cultura oriental, es algo más bien occidental. No posee prácticamente nada oriental, ni siquiera en los rasgos físicos de los personajes, ni en sus nombres o las costumbres que hay. Eh, Más que nada por algo en este anime los sufijos son inexistentes. Por ejemplo, en Naruto siempre llaman al personaje principal Naruto-kun. Ese kun es un sufijo que está presente en casi todos los animes que conozco, a excepción de dos animes que no hacen uso de este sufijo. Y sería Shingeki no Kyojin, que es de lo que estoy hablando, y JoJo's Bizarre Adventure, que, bueno, hablaré un poco más de JoJo's así por encima más adelante. Y es que prácticamente todas las obras que son lanzadas en la revista Shonen Jump tienen algo oriental, por muy minúsculo que sea. Dragon Ball tiene las inspiraciones de las artes marciales o el kung fu. Naruto tiene la tradición de los ninjas. Rurouni Kensei con su inspiración en los samuráis. One Piece en algunas costumbres orientales, como en las comidas. Bleach con todas las atmósferas de espirituales, igual Demon Slayer con los demonios y todo este pedo. Que todo esto es muy propio de Japón. Todas, absolutamente todas las obras tienen algo oriental que incluir. Al menos viéndolo desde lo más obvio, la revista Shonen Jump tiene rasgos muy marcados o estándares muy radicales para publicar una nueva obra. Al menos así lo veo yo. Es una línea que tiene que estar en algo que sea juvenil, con ligero drama, con una historia que esté muy aterrizada a la cultura oriental o la cultura japonesa. Pero
Este no es el caso de Attack on Titan, güey. ¿Por qué? Porque poco o nada tiene que ver con que sea inocente, sino es de lo más crudo, es todo lo contrario. Es crudo, es violento, es frío y es sobre todo dramático. Por la falta de humor es lo que se hizo. El humor es lo que le da ese toque. Si hubiera humor le quitaría todo ese drama que tiene. Además de que, hablando del manga, los paneles originales fue, digamos, fueron rechazados por esta razón, porque no estaba nada aterrizado en una cultura occidental. Lo curioso aquí es que los editores de la revista Shonen Jump le dijeron a Hajime Isayama: mira, puedes hacerle estas correcciones y podemos lanzarlo. El chiste es que él rechazó esta propuesta que le hicieron los editores. ¿Por qué? Porque se distaba mucho de cómo sería lo que hoy por hoy es Shingeki no Kyojin. Es por esto que las adaptaciones a live action que ha tenido esta obra no funcionan, porque está demasiado japonizado, por decirlo de alguna manera. Está demasiado establecido en la cultura japonesa de Oriente. Por eso, al ver una de las dos películas de live action, sientes que no tiene sentido verlas porque carecen de drama. Las actuaciones son pésimas, de lo peor, o no. O sea, lo ves y dices, esto no es Attack on Titan. Además de que visualmente no son buenas, al menos para mí no lo son. Y a diferencia de la mayoría de los autores de un manga, en el cual en casi todas las ocasiones tienen el sueño de ver una obra suya publicada y vendida, con Hajime Isayama esto no pasa. ¿Por qué? Porque Isayama deseó mantenerse fiel a su historia que deseaba contar. Entonces se alió con otra editorial que le permitía esa libertad creativa. Pero dicha editorial no tenía, digamos, el renombre o el reconocimiento como lo tiene la revista Shonen Jump. Entonces aquí es donde yo me pongo a pensar si un autor que lanza una obra junto a Shonen Jump realmente es dueño de su obra, o su obra pasa a ser de toda la editorial de la revista, y sin la aprobación de ellos no puede lanzarse un nuevo tomo, un nuevo volumen o un nuevo número. ¿Por qué? Eh, Vaya, por eso en muchas ocasiones y muchos mangakas nunca continúan con sus obras originales. Por decir algo, ahorita los casos, digamos, más populares son Dragon Ball Super y Boruto. Dragon Ball Super ya no tiene las ideas de Akira Toriyama, sino que en Dragon Ball Super pasa a ser Toyotaro, otro mangaka increíble, que le empieza a dar seguimiento a la obra original. ¿Por qué? Porque el autor original se niega a trabajar en su obra por falta de libertad creativa. Y en el caso de Boruto, que es un spin-off o continuación de Naruto, Masashi Kishimoto, que es el mangaka original del manga de Naruto, no quiso continuar. Kishimoto trabajó en Naruto hasta el último número de su manga, y en Boruto él ya no ha trabajado. Entra Kodachi, otro mangaka encargado de escribir el manga hasta el último número, que es donde Kishimoto vuelve a las riendas de su trabajo, pero que tuvieron que pasar 53 episodios del manga para que el autor original volviera a su obra, digamos, más reconocida. Por ejemplo, un ejemplo donde tiene mucho que ver lo que una editorial que lanza un manga, todos los cambios que puede hacer, simplemente en Death Note. Muchos recordamos Death Note por la muerte de L y el maquiavélico plan de Kira. Pero originalmente L no pensaba morir, sino que se mantendría igual como la antítesis de Kira o el enemigo en común de Kira. Pero llegamos a que L muere y entra una versión algo más bizarra de L. En los planes originales, L sí llegaba a morir, pero cuando L moría, Kira seguía con su reinado. Ese iba a ser el final, que Kira ganara. Y después iba a lanzar una especie de what if. ¿Qué hubiera pasado si L tenía
a Akira, cómo se daba cuenta y qué hubiera pasado, que de cierto modo es el final que conocemos, donde pues Light Yagami termina muriendo porque anotan su nombre en la Death Note. Ahora, retrocediendo de nuevo, volviendo a Attack on Titan, creo yo que el éxito que rodea esta obra y por lo que es a día de hoy es por los riesgos que toma, porque se sale del status quo del manga tradicional. Porque para su autor es más importante desarrollar la historia que desea que vender la historia que está haciendo. Es mantenerse fiel a su trabajo e ideales, que es lo mismo que pasó en la década de los 80s con JoJo's Bizarre Adventure, que mucha gente lo sigue catalogando como un manga adelantado a su tiempo, al menos en aquellos años. ¿Por qué? Porque fue el primer manga, o fue de los primeros, en incluir un protagonista que no fuera japonés, que la historia no se desarrollara en Japón, la historia se desarrolla en Reino Unido, al menos del primer arco, que el protagonista no tuviera un nombre oriental y que en su lugar se llamara Jonathan Joestar, que era lo único que posee la cultura japonesa. Se incluyen pocos detalles como el uso de máscaras, que era característico del Japón feudal. Bueno, en general, Japón hace años era una potencia mundial hablando de entretenimiento. Japón siempre ha sido de entretenimiento, pero hoy por hoy está pasado bastante de moda, digámoslo así, ya que está muy alejado de la vanguardia, no tiene la flexibilidad y la mente abierta para hacer cosas diferentes con el mismo propósito de entretener, y solo sigue repitiendo las mismas fórmulas que le sirvieron en el pasado. Y este es el principal problema de la revista Shonen Jump. Por eso es que cada día que pasa escuchamos cada vez menos el nombre de Japón de una manera positiva, y cada vez están a la hora del día o en la boca de todos están más países, por ejemplo Corea, con sus grupos K-pop o los que sientes en popularidad doramas. Por eso es que siguen dándole un protagonismo innecesario a malas obras, como ya los mencioné hace minutos. Para mí le siguen dando un protagonismo innecesario a obras que ya no lo necesitas, como son Dragon Ball Super, como es Boruto, como es One Piece, que One Piece ahorita tiene más de 900 episodios, que ya se alargó demasiado y creo que apenas van en un 70%. Entonces, ninguna de estas animaciones o adaptaciones, ninguna está a la altura de lo que fue originalmente, que ya no es la idea principal. Siguen alargando el contenido y es de lo más innecesario porque no aporta nada nuevo y solo va destruyendo a los personajes a los que uno le llega a agarrar cariño, con los que se llega a encariñar. ¿Por qué? Porque se usa ese mismo factor nostalgia que todo el mundo tiene como principal catapulta de ventas, pudiéndole dar algo más de protagonismo a otra anime o a otra obra mucho más innovadora. Y es que muchos editores que han trabajado con el autor de Attack on Titan han dicho que él sabe cómo captar la atención del gran público, cómo plantear y cómo contar una historia que, además de profunda, sea de lo más interesante. ¿Por qué? Porque no por nada Isayama ahora es reconocido como uno de los mejores mangakas que hay hoy por hoy, porque tiene un talento nato para unir lo mejor de Oriente y Occidente, siendo un autor. Rescata lo esencial del shonen original, como las escenas de pelea. En este caso, en Shingeki no Kyojin no hay nada de artes marciales, sino que se incluyen más artes marciales mixtas, como las que son vistas en la UFC, o se incluyen una que otra cuestión mística o mágica por otro lado. Incluye mucho también de la cultura de Occidente, a veces por estereotipo, digámosle, pero ese estereotipo tiene una razón, todo tiene un porqué en esta historia. Digamos, empieza como un estereotipo, pero evoluciona a algo que dista totalmente de eso, y al mismo tiempo es algo que va inspirado en los cómics más representativos e innovadores, al menos en los Estados Unidos, como en su tiempo lo fue Watchmen. Y se llama Attack on Titan, y Studio Wit hicieron algo increíble y inmensamente nuevo en la animación japonesa en 2013, cuando salió la primera temporada de Attack on Titan, demostrando que puedes contar una historia diferente, pero a la vez emocionalmente para cualquier persona. Basta con ver
una de las peleas que hay y ver todos los detalles de los trazos, los dibujos de los paneles del manga, ver las secuencias de acción llevadas del papel a la animación del anime. Pero la historia que tiene Attack on Titan es masiva, es brutal, es oscura y es de lo más interesante, y se convierte en el anime más popular a nivel mundial de la época. Y dicen que, no por nada dicen que Attack on Titan es el santo graal y es la obra maestra de todos los mangas y todos los animes. Merece el reconocimiento, no digo que no, no solo por la historia que tienen, sino por lo que logra su autor, que sobrepasa los obstáculos que hubo, y así continúa con su obra, que después de 12 años va a tener final en el episodio 139 del manga. Creo que en abril es cuando termina, y actualmente está en emisión su cuarta y última temporada. Pero solo analicemos, un rechazo te puede llevar a grandes cosas, a que tu producto o tu obra sea reconocido por toda una generación, y que tu producto llegue a ser el mejor de los mejores. A veces te cierran una puerta y se te abren dos nuevas. Recordemos que Hajime Isayama, cuando hizo el primer volumen o el primer número de Attack on Titan, tenía mi edad, güey, tenía 20 años. Nada más. Tiene una mentalidad y hay mucho en lo que podemos aprenderle a este tipo. Y pues bueno, no queda más que decir. Espero les haya gustado el episodio de esta semana. Tal vez fue de tu agrado, tal vez no. Pero hablar de este tipo de cosas es lo que me gusta. Y si a mí me gusta, habrá alguien que comparta mis gustos en alguna parte del mundo. Y de nuevo, gracias por darse la vuelta en este podcast. Nos vemos el otro miércoles con un episodio nuevo. Cuídense y bye.